Este episodio es dedicado a todos los que han sido un gran amigo, amiga y comparte con ellos. Trip to the museum, $20. Designer bag, $300. Haircut, $60. Starting a new life, priceless. There's some things money can buy. For everything else, there's FJU. Today's book review is about The Giver by Lois Lowry. It's set in a futuristic setting where a small secluded community decides to live without emotions. Everyone has a specific job, they have a specific role in the society. Someone takes care of sick people, other people take care of something, and there's only one person who can actually feel intense emotion, like, you know, love, any type of love, hate, everything, pain. No one, that's another thing, no one really feels pain. So it's kind of creepy with the society that they're living in, but no one really questions it except for the giver. So the person who is going to take the old giver's spot, they both decide that this is not okay, there's something very wrong with the society, how it's being run, and they go ahead and they work to help the people start feeling emotions, start feeling all of them. It's a very good book. I highly recommend it. She wrote other books and they're emotionally challenging. When the new giver and the old giver decide to help the community feel again, they knew that their family was going to feel hurt. They were going to feel betrayed. A lot of stuff was going to happen, but they stuck to their decision and they said, no, this is right. This is what we know, what we feel is right, and we're going to stick to this. That's something that everyone nowadays doesn't really know how to work with it. It's very easy to get, you know, run along with the current, what everyone else is doing and saying and thinking, you know. But when you have a certain maturity about yourself, when you know when something is right, you stick to it. Doesn't matter what anyone tells you, doesn't matter what anyone says, doesn't matter what anyone does. And everyone can be like that. You can influence your friends, you can influence the people around you to do the right thing or to do something that you believe in because of how firm you are in your decisions, how mature you are at your level. It takes a little bit of everything. It takes courage, it takes boldness, it takes for people to step out of their comfort zone, you know, to stand up for what they believe in. But everyone can do this. It just depends on maturity. That kind of stuff happens over time, but if you are set in what you believe in, you can influence your friends to do something better. You know, you don't have to follow what everyone else is doing. We're going to be reviewing The Theory of Everything. It's like the acting, Eddie Raymond's acting, it seems so natural, it doesn't seem forced at all. It's amazing how he just dives in deep into this role. He basically portrays Stephen Hawking the way he is from the very beginning until he was diagnosed with ALS, until he was confined to the wheelchair, until he got the very famous machine that we all know is synonymous with Stephen Hawking's voice. So obviously in the beginning of the movie we find out that Stephen Hawking is obviously brilliant at whatever he does. He comes up with a theory for the beginning of the universe, and he called it the Big Bang. So he has like this epiphany, and it's really well done on how they do it in the movie and how he sort of finds out or tries to like make up a theory of why the universe is or how it came to be. The movie in general, it focuses more on the relationship between Jane Hawking and Stephen Hawking and how they go through problems and how they overcome it. And Felicity Jones is just absolutely amazing. She's amazing as Jane Hawking. She's absolutely caring. She portrays her as this beautiful woman who just cares for Stephen Hawking more than anything in the world. It's a very well-directed movie. The cinematography is great. The acting is amazing. I do recommend it, watching it. So, The Theory of Everything, I recommend it. Quería comenzar hablando de esas amistades que uno no se espera. Tal vez comenzaron con de un mal momento. Tal vez aquel amigo o amiga que tal vez tú lo juzgaste o ella te juzgó, o tal vez aquella persona que tú siempre estabas como chocando con ella y no sé qué, este siempre hace esto, ella siempre hace eso. Pero después de un momento los dos parece que se volvieron mejores amigos. Siempre está ahí pidiéndote consejo. Los dos cambiaron su forma de tratarse. Entonces comienzan a ser amables uno con el otro. Cuando se acuerdan de lo que pasaron, hasta se ríen de eso porque no sabían por qué no se soportaban y ahora ya no se pueden
pueden separar. Yo sé que muchos han pasado por eso, hasta a mí me pasó una vez. También hay aquellas personas que tú tal vez las miras y nunca pensaste en que iban a ser tus amigas o tus amigos. O aquella persona que tú te quedas como, no, eso no me gusta, no, yo creo que está muy malo, él creo que es un poco orgulloso, no. Pero después de un momento, cuando decides saludarlos, decides hablar con ellos, te das cuenta de que son completamente diferentes. Y ahí es por eso que crece una amistad, ¿verdad? Esas amistades siempre son buenas también. Entonces no juzgues a nadie, evita hacerlo. A veces también uno, por todo lo que pasó, por decepciones, por momentos que, no sé, experiencias que uno perdió la esperanza en tener una amiga y ya no quiere conocer a otras personas, no te decepciones. Y también, si quieres, puedes conocer las amistades de la Fuerza Joven. Entra al Snapchat y vas a ver todo lo que hemos colocado. Bueno, vas a conocer amistades de la Fuerza Joven en todos los Estados Unidos. A cada día hay una persona diferente que va a estar colocando, y también, si tú quieres, envíanos un Snapchat con tus amigos. ¿Sabes? Aquel amigo, aquella amiga que tú no puedes separarte, que siempre están tomando selfies, entonces envíanos uno, ¿está bien? Snapchat es FJUSA. Puedes estar ahí todos los días. El ayuno ya terminó. Felicitaciones a todos aquellos que lograron sobrevivir 21 días sin Snapchat, sin YouTube o sin lo que sea. Pero nosotros continuamos y, como saben, siempre damos nuestro mejor contenido y siempre algo positivo para que no estés perdiendo tiempo con cosas que no sirven. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, mejor dicho, los comerciales que estamos colocando, todo para que ustedes estén animados, para que puedan ver lo que hacemos aquí en la Fuerza Joven, y también están invitados a ser parte del grupo. Si ustedes quieren ser parte del media group, de lo que las grabaciones, fotografías, videos, todo eso, entonces hablen con el líder que está en su iglesia. Con certeza les va a decir qué pueden hacer para poder usar su talento en una forma positiva y también mejorar a cada día más. No les dije, pero estamos aquí en Citi Field, que es el estadio de los Mets, famoso aquí en Nueva York. También los Yankees, pero ahí iremos otro día. Y es mi tercer día, o el tercer capítulo donde me toca la lluvia. Ya comenzó, ¿ok? Intentamos evitarlo, pero ¿qué se puede hacer? Hablando de las amistades que son inesperadas, la lluvia es una amistad inesperada, pero es muy agradable. Thank you. Ok. Las otras amistades son aquellas que son instantáneas. ¿Ven como la lluvia nomás llegó de la nada? Tal vez a veces unas amistades comienzan así, con una simple mirada, y uno ya sabe que va a ser como mejor amiga o mejor amigo. También a veces uno, hablando con la persona, te das cuenta que tienen los mismos gustos, que les gusta comer la misma cosa, que las mismas películas, o hasta las mismas experiencias, ¿saben? Con la familia, en la escuela, en el trabajo. Y son amistades que uno tiene que cuidar. No siempre van a estar con los mejores momentos, no siempre vas a estar de lo mejor o de lo feliz, pero tienes esas amistades que siempre van a estar ahí para ayudarte, para animarte, para hacerte sentir mejor, para decirte que sí tú puedes. Y yo sé muy bien que no todos tienen el Espíritu Santo, no todas aquellas personas que dicen ser tus amigas también son las mejores. A veces unos te abandonan, ¿no? En esos momentos más difíciles, cuando tú ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué decir, ya no sabes qué hacer con tu vida, y las amistades te van, ¿no? En un momento estás con un montón de amistades contigo, tienen dinero, lo que sea, están ahí siempre para animarte a salir, a pasear, a lo que sea, pero cuando vienen los momentos, cuando tú ya no sabes qué hacer con tus padres, cuando ya no sabes qué hacer con tu familia,
Las amistades tampoco lo saben qué hacer, no quieren estar ahí para ayudarte y desisten completamente de ti. No me gusta considerar a esas personas como amigas o amistades, porque yo creo que una amistad es para toda la vida, ¿no? Una que va a estar ahí siempre contigo, tal vez no físicamente, pero sí va a estar ahí apoyándote en cualquier momento que tú necesites hablar, van a estar ahí para hablar contigo, van a hacer el tiempo para poder ayudarte. My name is Joven, and did you know that we are here in New York, in Queens, in front of the world famous City Field, which is home of the New York Mets. Did you know that this is the new field? It was constructed, it was finished in 2009, and this is the second home of the New York Mets. The other field was a couple of blocks down, and it was actually named Shea Field. They decided to do some renovations. They came over to this side. Another cool thing, did you know that the little logo on top of the word city was actually created on top of a napkin at a restaurant just talking with friends? And when they started drawing it out, they saw it pretty cool. They did it with a red pen, and that's how they stick onto it. So now City Field has its logo. It's a little red arc between the T, between I and I, from I and I, since we have been talking about friends and friendship, go ahead now and tag your best friends, your family, tag them into this video, share this video with them, help them subscribe into our YouTube channel, our Facebook, Instagram pages, and share the love with them. Until next time, I am Ruben. See you next time. Pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a quien puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Ok, tuvimos que cambiar de lugar porque es mucha lluvia, está cayendo muy fuerte y no sé cuándo va a terminar. Existen esas amistades que no esperas, obviamente, pero de la nada comienzan a ser tus amigas. Lo más importante para atraer a esas personas sería ser sincera. Algo tal vez es muy difícil para ti porque no has tenido una conexión o no has tenido una amistad con alguien a donde tú puedes ser sincera para que no te juzguen, o hasta mismo intentando varias veces de tener amigas, te han defraudado, has sido decepcionada y por eso piensas de que todas son iguales y paras y no quieres seguir intentando buscar una amiga. No dejes que eso te impida de buscar una amiga. No dejes que eso te haga pensar de que no existe nadie más también, porque no vas a juzgar a 7 billones de personas a causa de una persona. 7 billones porque hay 7 billones de personas en el mundo, ¿no? Nunca sabes quién puede ser tu amiga. Y en la fuerza joven tú puedes encontrar personas que pueden ser tus amigas. No voy a decir que todas de la fuerza joven así son perfectas. Muchos tienen errores, muchas también están comenzando o están aprendiendo a ser amigas, a ser sinceras, a saber cómo ser maduras y poder ayudarte. Entonces no creas de que, no, si no encontré aquí no voy a encontrar en ningún otro lugar. No es cierto, toma tiempo para ser una amiga y también aprender a tener amistades a quien puedes cuidar. Y como les estaba diciendo también de las amistades, es
están ahí contigo siempre. Tal vez no físicamente, pero sí están contigo en los momentos buenos y en los malos. Y hay un versículo en la Biblia en inglés que me gusta que dice que a friend will be a friend in times of all kinds. En cualquier situación, sean los buenos, en los malos, en los más difíciles, en aquellos momentos que tú crees que ya no eres capaz, en que tú dices, no, ya aquí terminó, ya no tengo más, no sé, no tengo más motivo de vivir, pero tu amigo está ahí para ayudarte, hasta en la fe. Aquí en nuestra relación con Dios, con Jesús, a veces uno se desanima, piensa de que no, ya no vale la pena, ya no quiero seguir luchando, no tengo ánimo, lo que sea, no quiero ir a la fuerza joven, pero tener una amistad te ayuda en ese sentido, te ayuda a animarte a decir, no, tú puedes, vamos, si uno está decaído, ahí lo levantas para salir o lo que sea, porque no vamos a estar aquí en la iglesia todo el día, no vamos a estar en la fuerza joven todo el día, pero para eso puedes aprovechar tener una amistad. También te invito a que asistas los videos de YouTube, porque vas a ver a muchos ejemplos de otros jóvenes que lograron vencer problemas que ellos tuvieron gracias a alguien que le extendió la mano y le dijo, bueno, yo quiero luchar contigo, ¿okay? Yo creo en ti y yo sé que es posible que tú cambies. Entonces vamos a estos videos y ya regresamos. Hello everyone, my name is Edson. I am in charge of FJU Washington State, and I am here to talk about what happened during the fasting of Daniel that we had. I am here with this youth. What's your name? Thais. And she had a great experience during the fasting, and she wanted to share with us. Tell us, Thais, who are you before the fasting, and what are you now after the fasting has finished? Before the fasting, I was a very amazing liar, I can say. I didn't like people. I hated everyone. I didn't have a good relationship with my parents. I didn't have the greatest relationship with my husband either. I was lazy. I didn't want anything to do with anybody or God either. I came to church just because of my parents. I didn't do anything on my own. I wasn't a person fully born of God. So Thais, how long have you been in FJU? I've been in the FJU for 6 months. 6 now. months. Yes. And when you heard about the fasting, it rose a desire inside of you to change, or just you think, okay, this is just a fasting like the others, I will just do it? I've done this fasting before, the times that have happened before I've done it. And I just did it just because everybody else was doing it, and my parents would turn off the TV, so of course I couldn't watch the TV either. But this time I decided that it was time to change. So I wanted to take the step into changing my life and for people around me to see the change as well. And so I took this fasting as a challenge to see where I could take myself and how close I could get to God. And I transformed myself. I didn't wait for God to, take the lying out of me or anything. I stopped lying. I stopped being lazy. I stopped being a bad person. I started loving people, and I became a better person. I started helping more out in the FGU and church overall. I started helping out more at home. I became a person that's closer to my parents. I'm a great wife. I'm a great mom. And I made the change and I took that up on myself. So in other words, you received the Holy Spirit. In other words, I have the Holy Spirit, and it is the best experience anybody can take, and the best experience anybody can have. If you have that opportunity, you just need to take it, because it doesn't just come just any random day, but when it comes, you need to take it. When you have that opportunity, you need to go for it, because the Holy Spirit changes you from inside out. So what advice you give to the youth that they still didn't receive the Holy Spirit? If you have yet to receive the Holy Spirit, change yourself. Decide to take the change up yourself. Become a person of God from inside out. Don't do it for the people, but do it for yourself, because when the change starts in you, then everybody else will start changing because of you. So start inside of you, and then outside, everything else will just fall apart.
Thank you very much. God bless you. Ya saben, este sábado a las 7 de la noche, Freedom Empire en vivo por Spreaker.com/FJUSA. Y también el domingo a las 4 de la tarde con Resilient. Estamos en Instagram. Para aquellos que les gustan las cosas chistosas, ¿no? El humor cristiano, también puedes estar visitando nuestra página de Instagram, FJU-New York. O también para otro contenido, mostrar un poco más de los otros estados, FJU-USA. Y una cosa que quería mencionarles, muchos me han preguntado qué significa FJUSA. Bueno, combinamos dos palabras, FJU, USA de Estados Unidos, ¿no? Entonces unimos la U, FJUSA. ¿Está bien? Queden atentas a las páginas de Facebook porque van a ver otros eventos que vamos a tener durante estas últimas semanas de enero, comenzando febrero. Ya estamos a punto de terminar nuestra segunda etapa de Breaking the Cycle, ¿no? Este es el capítulo 11, el 12 es el fin. Y en 3 semanas, ya saben, regresaremos con más contenido. Dejen sus mensajes, envíen sus shoutouts, envíen un video si les gustaría compartir un baile o lo que están haciendo en la puerta joven de su estado. Ya que terminó la lluvia, ¿verdad? Ya saben. Y hasta la próxima.